pongo la capucha para tirarte esta rima. Porque mientras más oprimas, más se unirán a la lucha. Este gobierno no escucha, o se hacen los pelotudos, manden a sus pacos rudos, si ya ni miedo nos queda, cual pare mande a la meda. Ahora bien, en cuanto al contenido que quiero compartir con ustedes hoy día, quisiera, el plan es más o menos el siguiente, ¿no? A ver, a partir de una serie de artefactos culturales, quisiera revisar las intersecciones que identifico entre memorias, feminismos y autoritarismo, con particular énfasis a partir de los ejemplos y del momento histórico, ¿cierto?, que fue la dictadura militar, cívico-militar, que fue desde 1973 a 1990. Aunque originalmente Belbert me pidió que presentara experiencias y discutiera cierta experiencia en esta sesión acerca de feminismos y resistencias tanto en Chile como en Argentina, debo reconocer, y esto fue un proceso a partir del cual se dio, a partir del cual en el proceso de elaborar la presentación para hoy día, de preparar el material y todo, debo reconocer, digo, que me voy a concentrar más bien en el caso chileno y espero que a partir de este podamos tender puente y elaborar o preguntarnos acerca de ciertas tensiones, distancias o diferencias también con la experiencia transandina, que siempre me resulta muy curioso porque los chilenos decimos transandinos para referirnos a los argentinos y viceversa, ¿no? Todo depende de donde uno esté situado o situada. Al hablar de artefactos culturales para reflexionar sobre feminismo y resistencia durante la dictadura, me refiero a un conjunto de materiales audiovisuales de ficción y de no ficción, así como también otras producciones que han intervenido en la esfera pública y que han intentado tender puentes o abrir memorias entre pasados y presentes, entre distintas prácticas, entre distintas generaciones, entre distintas materialidades. Por ejemplo, los reportajes televisivos, las intervenciones urbanas y memoriales, las performances artísticas o culturales, así como la producción televisiva de ficción, permiten discutir y reflexionar sobre las resistencias de las mujeres en dictadura, así como también qué tanto nos dicen sobre el hoy en relación con el ayer y cómo es que traemos y encarnamos esos ayeres en nuestros hoy. Esta perspectiva es parte de lo que Javiera Mansi, que es una activista joven feminista chilena, señala como el hilo rojo de la rebeldía feminista, que conecta los puntos, conecta las distintas luchas, conecta a las pobladoras y a las ollas comunes, las conecta también con las mujeres que se organizaron en sindicatos, en organizaciones de derechos humanos, etc. Estos puntos del hilo rojo de rebeldía que menciona Mansi, los represento como viñetas, viñetas que espero ilustran los complejos tejidos y representaciones de resistencias femeninas, feministas y de mujeres durante la dictadura, e incluso hasta hoy, si pensamos que muchas siguen entregando, muchas sobrevivientes, me refiero, muchas mujeres que fueron resistentes, muchas mujeres que sufrieron la tortura, el exilio, etc., siguen entregando hasta hoy día sus testimonios en tribunales de justicia, en procesos criminales que aún están abiertos y, y a través de los cuales no han encontrado aún justicia, reparación, reconocimiento del daño hecho, y que torturadores y violadores, por lo tanto, siguen sin responder ante la justicia, ni ante sus víctimas. No puedo sino pensar esta reflexión sobre las resistencias feministas en dictadura como parte de un continuo, ¿no? O más bien, un continuo suena como muy moderno, ¿no? Muy ilustrado, muy progresivo, muy lineal, ¿no? Podemos pensarlo más bien como un mismo tejido, al cual todas hemos contribuido de alguna manera con algún punto, con alguna hebra a este tejido, ¿no? No puedo sino pensar esta reflexión acerca de las múltiples, complejas y a veces contradictorias, puras o impuras estrategias o tácticas de resistencia feminista de los ayeres con las que nos convocan nuestros hoys. Chile, y con esto quiero traer estos pasados que se resignifican en el hoy, Chile se encuentra hoy en una coyuntura política cuyo futuro está más o menos abierto, lo que provoca esperanza y al mismo tiempo incertidumbre, evidentemente. A mediados de mayo, es decir, hace poquitas semanas atrás, hace pocos fines de semana atrás,
elegimos a quienes van a ser los integrantes de la Convención Constituyente, que por primera vez será una convención popularmente elegida para redactar una nueva constitución en un plazo máximo de 1 año. Por primera vez, un órgano de representación popular tiene paridad de género y escaños reservados para representantes de pueblos originarios. Del mismo modo, activistas medioambientales también obtuvieron un escaño en esa constituyente. Ha sido un remesón muy importante y sobre lo cual seguimos sacando conclusiones, tratando de analizarlo, de comprenderlo mejor, etcétera, etcétera. Pero es en esa coyuntura en la que hoy estamos reflexionando, o yo intento traer algunas pistas de estos ayeres sobre resistencias, feminismos, etcétera, ¿no? Es este contexto lo que está sucediendo. El mismo fin de semana que elegimos a los constituyentes, votamos también por autoridades locales, municipales, alcaldes o alcaldesas y miembros de los consejos municipales. En ese proceso de esa elección resultaron electas muchísimas candidatas mujeres, jóvenes, feministas y que se ubican en algún lugar del amplio espectro de la izquierda. Algunas de ellas están retratadas en la pantalla que ustedes pueden ver, espero que puedan ver, y le arrebataron la alcaldía a partidos conservadores y de derecha. Algunas conquistaron algunas alcaldías de las más importantes del país, como por ejemplo la comuna de Santiago, en la capital del país, cuya alcaldesa electa, Iracy Hasler, es economista, militante del PC chileno y es feminista, y se encuentra en sus 30 años, en sus 30 y tantos, ¿no? En distintos lugares del país hubo distintas mujeres que dieron vuelta a los tableros, y en otros casos, porque también esto está lleno de tensiones, hay otras alcaldesas que no necesariamente son feministas, que representan más bien una derecha más bien conservadora, y por lo tanto da cuenta de este crisol de representaciones de mujeres, de lo que es ser mujer en la política contingente. Pero es en este contexto en el que estamos insertando, en el que yo tejo, en el que yo me pregunto acerca de esta resistencia o revisito estas resistencias durante la dictadura, ¿no? Los resultados combinados de las elecciones de constituyente y de las autoridades municipales es imposible comprenderlos, y aquí yo creo que voy a entrar más de lleno al propósito de nuestra sesión. Es imposible comprenderlos si no es a la luz de los acontecimientos y de los movimientos sociales de la última década, y con particular atención a las movilizaciones de los estudiantes secundarios y universitarios de los años 2006 y 2011, con particular fuerza y énfasis, ¿no? Que se expandieron y concitaron la simpatía y adhesión de sectores más amplios de la sociedad chilena que solo los estudiantes o los estudiantes organizados. Es más, recientemente el llamado Mayo Feminista de 2018, que también ha habido movilizaciones feministas también en otros países de la región, a partir, digamos, de casos de femicidio muy escandalosos, o a partir de todo lo que ha sucedido en Argentina respecto de la discusión en el Parlamento sobre la liberalización de la regulación sobre el aborto. Perdón. Pero como digo, ¿no? Este Mayo Feminista del 2018, que generó una enorme movilización de norte a sur por todo el país, encarnada sobre todo a partir de las organizaciones feministas de base estudiantil, primero universitaria, que luego fue concitando mayor adhesión, sobre todo por mecanismos insuficientes para abordar el acoso sexual y el abuso sexual al interior de las instituciones educacionales. Fue una movilización que duró varios meses, y que sin ese llamado Mayo Feminista del 2018 y la revuelta social de octubre del 2019, no es posible entender esto que está pasando, y que han contribuido esos movimientos a sedimentar demandas, a movilizar un conjunto de memorias de activismo y a activar también un conjunto de repertorios de intervención en el debate público y en los espacios públicos, que han ampliado los márgenes de derechos y de aquello que podemos soñar como posible. A los estudiantes y las feministas se han sumado movimientos sociales protagonizados, por ejemplo, por medioambientalistas, por comunidades de base afectadas por industrias extractivistas y por pueblos originarios que han estado empujando por mayor dignidad y reconocimiento. Así, sin la agenda ni el repertorio de intervenciones del Mayo Feminista del 2018,
no es posible comprender el clima político y cierta sensibilidad contemporánea, a lo que se suma evidentemente la revuelta de octubre del 2019. Como decía entonces, trato de seguir la madeja de este hilo rojo del feminismo, hilvanando y entretejiendo momentos, clivajes, coyunturas que nos permiten comprender mejor las resistencias feministas durante la dictadura. Este, digamos, un poco el argumento que trato de compartir hoy día con ustedes. Y por lo tanto, a partir de un conjunto de viñetas, entendiendo viñeta como un instante de la historia, ¿no? Como una captura, como una captura, ¿no? Como cuando uno captura una foto en nuestros celulares, intentaré ilustrar, o por lo menos haré el esfuerzo de ilustrar, los complejos tejidos y representaciones de resistencias femeninas, feministas y de mujeres durante la dictadura, sus diálogos, sus encuentros y desencuentros con las memorias que hoy construimos y compartimos, ¿no? Entonces, una primera viñeta que me gustaría compartir hoy día con ustedes es la performance del colectivo artístico de las tesis. La performance del colectivo de las tesis, Un violador en tu camino, es parte de este hilo rojo de rebeldía feminista que las tesis, digo, se hicieron nacional y pronto también se hicieron mundialmente conocidas a fines del 2019, cuando realizaron esta performance primero en Valparaíso, una ciudad-puerto a 2 horas de Santiago, la capital, y luego en Santiago para el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer en noviembre de ese mismo año. El video de la performance que les quiero compartir es el de la performance Un violador en tu camino frente al Estadio Nacional. El lugar no es casual. El Estadio Nacional es el principal centro deportivo del país y obviamente de la capital, y fue utilizado como centro de detención y tortura entre septiembre y noviembre de 1973, inmediatamente después del golpe de Estado del 11 de septiembre de ese año. Entonces, quiero compartir con ustedes, ¿se escucha bien, cierto? Hasta ahora. Sí, muy bien. Entonces, vale. Antes de compartirles el video, quiero hacer una lectura. Aquí a la izquierda, todos los videos, todo el material que está en la presentación y que luego les hará llegar las compañeras organizadoras del seminario, están linkeados a más material, ¿no? No da el tiempo necesariamente para cubrirlo todo, pero la primera vez que este colectivo hizo esta performance fue en Valparaíso. Antes de esto, esta fue una que repitieron luego, pero el 20 de noviembre del 2019 fue la primera vez que lo hicieron, y luego en Santiago hicieron otra que recorrió varios lugares del centro de la capital. Ahora, la que yo les quiero mostrar es esta que se realizó justo frente al Estadio Nacional, unas semanas después de esta, fue a inicios de diciembre, semanas después que comenzó a multiplicarse y que en el fondo las organizaciones feministas, las estudiantes de las escuelas, no estoy segura cómo se llama en todos los países, pero de los liceos, educación secundaria, universidades, ¿no? La realizaron y desarrollaron la performance en distintos lugares, frente a escuelas, frente a comisarías, adquirió vida propia, ¿no? Pero la que quiero traer a colación acá es la que se organizó frente al Estadio Nacional, y para eso quiero mostrarles el video. No sé si mientras busco el video, si tienen preguntas o comentarios, no duden en hacérmelo saber. Ok, wait. No sé si hay algún comentario, si me explico bien, si no voy muy rápido, etc. ¿No? ¿Aló? ¿Están por ahí? Sí, escuchamos, vas bien. Ok, ay. Estado que no está aquí. Dame un segundo para... Nosotros, bueno, ahí Ahí estamos. Ok.
Esta es. Sí. Esta es. ¿Estamos? Sí, exacto, como dicen en el chat, a pesar de que Vilma dice se enchina la piel, ¿no? Yo debo decir que buscando todo el material para la representación de hoy día, y como uno anda un poco más emocional en estos tiempos, sí, me pasó lo mismo, ¿no? O sea, se eriza la piel y bueno, hay otros videos que este de acá, por ejemplo, donde muestran la sentadilla, es como mucho más granular en términos de cómo es la performance, pero lo que quería compartir con ustedes es esta enorme, masiva convocatoria que se hizo por redes sociales, de boca en boca, donde llegaron madres con hijas, con nietas, con guaguas, ¿no? Y esta marea de mujeres que encarnaron en sus cuerpos y en esta intervención en un espacio público tan simbólico como es frente al Estadio Nacional. Esta especie de himno feminista que no solo recorrió el país, sino que se viajó, ¿no? Viajó, se tradujo, se realizó en distintos confines en México se hizo en Francia, en Nueva York, en fin, o sea, adquirió alas propias, pies propios, ¿no? Y pasa eso, ¿no? Como que es hoy, pero es también ayer, mañana, ¿no? Y por lo tanto las experiencias, las prácticas y las experiencias de las mujeres, antes de seguir, ¿no? Siguiendo con la performance, hay un párrafo de este himno está retomado y reescrito del himno de la policía militarizada chilena, también en un gesto, en un guiño irónico, el ejercicio, la coreografía que tiene, representa también y encarna algunas digamos, de los abusos y de las torturas que se cometen hoy en comisaría cuando han detenido a jóvenes estudiantes en el marco de movilizaciones sociales, estudiantiles, en el marco de la revuelta de octubre del 2019, pero es también la escenificación, la ilustración y la corporización
de estas prácticas que también son de larga data, ¿no? Como vamos a ver. Entonces, las experiencias, las prácticas de las mujeres y sus resistencias, tanto al interior como al exterior del recinto, de este recinto deportivo, ¿no? De este Estadio Nacional, tanto ayer como hoy, dando testimonio y tejiendo estas memorias colectivas, están ilustradas en algunos pasajes de un documental que se llama Estadio Nacional, de Carmen Luz Parot, y que está también aquí disponible un pedacito. Tengo un par de secuencias que quiero compartir con ustedes. Les pido paciencia porque están en el mismo documental en distintos lugares, ¿no? Entonces, pues ahí espero técnicamente no estropearlo, ¿no? Dice María José Lucero en el chat: la performance que hicieron las mujeres senior fue tremenda, fue emocionante ver cómo después de varias décadas muchas de ellas rompieron el silencio o muchas de ellas continúan apropiándose de las calles desde la dictadura. Y efectivamente, uno de los textos que estaba para la lectura de hoy implicaba o revisa también la dificultad o la invisibilización que ha tenido la violencia de género y la violencia sexual en particular hacia las mujeres en el marco de la dictadura, ¿no? Entonces, bueno, este documental es de una realizadora que se llama Carmen Luz Parot, y que les quiero mostrar un pedacito, un par de escenas que tiene que ver y que, digamos, volvemos a esta, digamos, las estrategias de resistencia durante la dictadura en particular, en este momento bien específico al inicio de la dictadura, que fue las detenciones al interior del estadio. Denme 30 segundos, no sé si alguien mientras tanto quiere hacerme alguna pregunta o estamos bien. ¿No? Entonces, el Estadio Nacional fue, como digo, es un centro deportivo, pero además un centro de tortura, y una de las cosas que hay ahí es que hubo se calculan, hay algunos cálculos de cuántos detenidos, porque evidentemente no había ningún registro de quiénes estuvieron detenidos ahí, se ha ido construyendo a través de precisamente de tejer estas memorias, estas historias, y había algunos lugares específicos en los cuales ellas se encontraban detenidas, pero había también masivamente detenciones masivas de hombres que permanecieron ahí varias semanas, un par de meses, ¿no? ¿Se ve? Sí, lo vemos. Sí, se ve. Lo voy a dejar, no lo voy a ampliar porque así no se pixela tanto. Evidentemente no es la mejor de las calidades, pero al menos está ahí disponible para todos y todas. Creíamos distinguir a todo el mundo, pero al final yo creo que mucho de eso no era cierto. Yo creo que por aquí deben haber pasado no menos de 1000 mujeres en total, ¿eh? Porque en realidad yo creo que habrá habido alrededor de 300 en cada momento, pero a veces se cambiaban, muchas mujeres que llegaban y otras que se iban. Y llegaban otro grupo. Bueno, la mayoría de las personas estaban acá. Entonces este era un enorme espacio. Si quieres ver, te muestro, porque era este espacio y había otro igual. Entonces las colchonetas se colocaban así y acá, ¿no? Por acá. Sí. Pero aquí tú ves que esto está tapado, ¿no? Y ahí para allá, detrás de esto, hay otra sala igual a esta, paralela a esta. Hubo mucho abuso de violencia contra las mujeres, de abuso sexual, de manoseo, de denigrarla en su físico, en su integridad. Un aspecto que las mujeres cuidamos mucho y que a nosotros nos duele. Realmente las agresiones son tremendamente dolorosas. Por ejemplo, hubo 2 muchachas aquí
que me consultaron a través de otras personas, porque yo no las vi, pero me llegó el mensaje directo de ellas, sumamente preocupadas, porque habían sido violadas y tenían temor de quedar embarazadas. Por ejemplo, uno de los que estaba detenido conmigo... Ese es un fragmento, y el otro que les quiero mostrar está un poquito más adelante. Agradezco la paciencia. Para que podamos tener distintas caras de las estrategias de resistencia. Después. Una de las personas con la que yo dormía era una niñita de 20 años que venía de Arica. Fue muy castigada, muy golpeada cuando recién llegó. La colgaron en unas escalas así y la golpearon, estaba llena de moretones. Bueno, pero esta niñita conversaba con el teniente, que era el jefe de la guardia, que ella tenía 20, él tenía 21. Y entonces se enamoraron. Se enamoraron los dos. En la noche el teniente venía, ponía llave a la reja, y entonces ella me decía, Elena, ¿me das permiso para conversar un ratito con Fernando, Juanito, no sé? Bueno, le decía yo, pero no mucho rato. Entonces estaba la puerta cerrada, con llave, el teniente le había puesto llave, y ella se colocaba aquí. Así. Ahí, en este pedacito se ponía ella, y aquí pololeaban a través de la reja. Entonces yo le veía los puros pies. Y después de un rato, se entraban, se despedían. Y él a todo esto fue a visitar a los padres de ella y después él se retiró del ejército. Pero fue un amor así, se enamoraron, esas cosas que pasan. Había algunos soldaditos. Pololear es ennoviarse, ¿no? Es un término bien local. Y este es el último pedacito de este documental que una de las gracias que tiene es que va con los sobrevivientes al lugar. Y hasta el momento en que sale este documental, que es 2001, había habido un trabajo muy precario de recuperación del Estadio Nacional como un lugar de memoria. Y buena parte de los sobrevivientes y las sobrevivientes hicieron posible eso, pero ha costado mucho. Y hasta entonces, en el momento en que aparece este documental, estos testimonios eran mucho más conocidos en circuitos muy restringidos, y aún no está, digamos, peleando, ¿cierto?, por constituirse en una memoria más colectiva. Y este último pedacito que les quiero, este último fragmento que quiero compartir con ustedes, tiene que ver con el afuera, ¿no? Con las otras mujeres que son más bien, son las mujeres, madres, esposas, compañeras, hermanas, que están desde el otro lado del balcón, desde el otro lado de la vereda, tratando de reconstruir e hilvanar las trayectorias vitales de sus seres queridos y dónde estaban, ¿no? Muy al inicio de la dictadura. Todas las mamás estamos desesperadas, estamos vueltas locas con esto. Están todos enfermos allá adentro. Y venga alguien a socorrer esto, porque no puede ser. Estamos desesperados todos, no dormimos, no hay nada. Familiares enteros. Lo que más se veía era mujeres. Casi no se veía hombres, jóvenes, algunos niños, pero hombres no, porque todos corrían el riesgo de que lo detuvieran. Así usted veía esto plagado de mujeres. La vereda llegaba hasta un poco más allá nomás. Las que habían estado todo el día se cansaban y se sentaban en la solera. Y lo más terrible era que había gente de las poblaciones que eran discriminadas por su ropa, eran discriminadas por sus niños,
eran discriminadas porque su hombre estaba adentro y no tenían que comer. Allá la que tiene que hacer cola. Disolver los grupos, por favor. Ninguna sabía si esto a ciencia cierta, si aquí había o no había la gente que nosotros estábamos buscando. Bueno, y a raíz de eso, las personas que salían, corríamos. Tú sabes de fulano, sabes de tan fulano, aterrorizados. por favor, aterrorizados. Aterrorizados. No, por favor, no me preguntes, por favor, no me digas nada, no, nada. Este cariño enfermo, si no existiera el mar, tal vez te querría menos. Si no existiera el mar, tal vez te querría menos. Si no existiera el mar, tal vez te querría menos. Es una persecución. Está de injusto que en Chile mi marido es uno de los que está injusto. ¿Sabes qué? Una experiencia que viví yo de una señora que estaba muy mal, estaba pero mal, y decía, allá está mi marido, ese que ven ustedes allá es mi marido. Imagínate la distancia que hay de aquí a esos balcones, no se alcanza a distinguir a nadie. O sea, ese es mi marido, el que está silbando es mi marido. Hacían con los pañuelos un triángulo, un cuadrado, hacían un flamear de pañuelo. Yo no le respondía de acá. En esta zona, la Cruz Roja, con unos listados que nos entregábamos, le comunicábamos a los familiares si su pariente estaba detenido o no. Aquí nos entregaban paquetes. Los paquetes con unos carros especiales los llevábamos hacia el estadio, los guardábamos, los abríamos, porque habían dos situaciones que había que abrir el paquete. Una, porque muchas veces venían con alimentos perecibles. Y muchas veces también para que no vinieran con algún elemento que ellos pudiesen atentar contra su vida. Armas. No, nunca encontramos nada, la verdad. No, jamás. Y en eso yo divisé una enfermera de la Cruz Roja, no sé si era la Cruz Roja Internacional, que venía y se acercaba a la reja de a lo lejos y hablaba. Y seguía caminando, se acercaba otra vez y llamaba a alguien. No le di importancia, pero cuando llegó frente a la altura donde yo estaba, empezó a gritar mi nombre. Yo, lógicamente, me identifiqué con ella, se acercó y me dijo, su señora está muy bien, no se preocupe, porque no hay ninguna enfermedad seria, va a ser papá. Ay, había mensaje en el chat que no lo he visto. Ay, perdón. Espero que hubiesen... que puedan haberlo escuchado. ¿Sí? Si no, en todo caso está el link en la presentación que luego vamos a compartir, está el link también ahí, y el documental, por ahí alguien también pregunta, se llama Estadio Nacional, que es de 2001, que digamos, una de las gracias que tiene este trabajo, bueno, además que es una realizadora, la autora, reconstruye y vuelve a tejer, ¿cierto?, esta historia que estaba muy... era sabido que el estadio había sido un centro de detención, pero no había sido debidamente puesto en el ojo público, y una de las estrategias narrativas muy interesantes que tiene es que lleva a los sobrevivientes al lugar y los recorre otra vez con ellos, ¿no? Entonces está esta historia de esta mujer que cuenta esta historia desde hoy día hacia el pasado, al mismo tiempo que y trae, ¿no?, estas protagonistas, estas mujeres que habían estado detenidas, que eran sobrevivientes, así como también a otras mujeres que desde los distintos roles que en ese momento ocupaban las mujeres en la sociedad chilena, también estaban o buscando a sus familiares en este rol de cuidadoras, ¿no?, que ha sido tan importante el rol de los familiares en la constitución de las madres, de las abuelas, de las mujeres, ¿cierto?, en buscar no solamente en Chile, sino que en el resto del continente. No sé si quiero pasar a otro ejemplo, entonces no sé si quieren que demos una ronda de comentarios o seguimos con una segunda viñeta, como le llamo, o
o si quieren, hacemos 5 minutos de preguntas, no sé cómo prefieran. Yo puedo seguir. Velvet. Yo me preguntaba un poco, bueno, cuando supe, no sabía yo al principio cuando salió el performance de la tesis, a qué se debían todos esos movimientos, ¿no? Hasta que las entrevistaron y entonces ya vi que se trataba de, pues, todas esas prácticas que hace la policía militar como justo para cuando las detienen, ¿no? Entonces, ahorita que lo volviste no me acordaba, ahorita que lo volviste a poner y en el Estadio Nacional, me preguntaba yo pues no sé qué pensarían o qué habrán sentido quizás las mujeres que pasaron durante la dictadura, todos esos procesos y ahora representado como un performance, como una práctica de resistencia, como una queja muy colectiva de cotidianamente y que ahora estaban encarnadas a partir del performance, ¿no? Entonces, mi pregunta era si tú pues, o hubo alguna respuesta o algún comentario de parte de estas mujeres que fueron sobrevivientes de esta época con respecto a esta performance. Muchísimo. O sea, muchas mujeres que participaron de la performance en el Estadio Nacional, que no necesariamente habían estado detenidas ahí, pero que sí habían sido activistas durante la dictadura o que habían sido miembros de algún tipo, ya sea de movimiento feminista o de lo que se llamó Mujeres por la Vida, que fue la agrupación y digamos, el grupo o el paraguas bajo el cual se organizaron muchas mujeres feministas, pero que también eran militantes de partidos políticos que eran contrarios a la dictadura, que formaban parte de la oposición a la dictadura, también participaron de esta... fue muy alucinante, hay mucho registro gráfico, hay mucho testimonio en redes sociales, de gente que participó, o sea, que transgeneracionalmente movilizó estas memorias corporizadas al mismo tiempo que colectivizadas de manera intergeneracional. Entonces uno ve, no solo en el Estadio Nacional, es tal vez el más impresionante porque le pusieron la tesis senior, entonces convocaba, se supone que a las mayores de 40 años, pero participaron, digamos, de distintas generaciones. Y de hecho uno puede reconocer activistas y lideresas de movimientos feministas de base o de organizaciones no gubernamentales feministas o de activismo de género, también presentes en algunas, ya sea en el Estadio Nacional o en otros lugares también. Se construye, ¿cierto?, una intervención en el espacio público que fue muy compartida por distintas generaciones y por trayectorias de activismo político también diversas, ¿no? No sé si eso responde la pregunta, Belén. Sí, muchas gracias. Y había alguien más también que le recuerda, Victoria dice que le recuerda el documental de Nostalgia de la Luz, sobre, entre otras cosas, el rol de las mujeres en la búsqueda de desaparecidos, que es cierto, además hay otro trabajo audiovisual sobre el cual estamos con unos colegas trabajando en un estudio, que es una serie sobre mujeres desaparecidas y asesinadas, o sea, víctimas de un asesino serial en el norte de Chile, en el desierto, que es de fines de los 90, está ambientada a fines de los 90, basada en un caso real, ambientada también en una zona desértica, y hay unas escenas en donde esos familiares también buscan a sus hijas en el desierto, en una cita audiovisual, a mi parecer, que cita también este momento de la búsqueda de los familiares, en particular de las mujeres, que está retratado ahí en el documental Nostalgia de la Luz, cómo rastrean el desierto buscando los huesos de sus desaparecidos. Entonces ahí se hace eco, ¿no? Hay como reverberaciones que cruzan los tiempos y los formatos de expresión que van contribuyendo a tejer
a constituir, ¿cierto?, estas memorias en tensiones, a veces apropiadas por discursos más si se quiere, mainstream, otras veces más disidentes, en fin, ¿no? O sea, no es un camino lineal, ni de causa y efecto, sino que está lleno de tensiones, ¿no? Había un par de manos levantadas. Carolina, Andrea, Sandra y también José. Entonces, no sé si en ese orden puedan ir haciendo preguntas. Empezamos con Carolina. Vale, muchas gracias. Ay, qué pena, justo vivo en un barrio popular y está pasando como la vendedora, pero te quería preguntar si había de pronto algunas transformaciones en la visibilidad y el tratamiento que se le dan a los hechos de violencia sexual en comparación, digamos, ahorita en la revuelta, que entiendo que se habla de violencia político-sexual, porque también ocurrió, y frente a estos hechos de la dictadura, ¿no? Lo pienso porque en Colombia ahorita se han registrado más de 106 hechos de violencia sexual por parte de la fuerza pública y estamos intentando comprender un poco el uso que se le está dando como forma de castigo a las mujeres que ejercen su derecho a la protesta. Entonces tenía como esa duda, y la otra duda que tenía era de este concepto tan bonito que tú mencionas del hilo rojo como de la resistencia feminista, si había relaciones que se pudieran establecer con otros países, ¿no? Pensaba que también ahora hay otro himno feminista, la canción Vivir sin miedo en México, y como que se ve que cada año hay un eco feminista en un país diferente, ¿no? Entonces quería saber si tenías como reflexiones sobre este tema, más a nivel regional de ese hilo rojo. Muchas gracias, súper chévere la presentación. Gracias, Carolina. Sí, mira, no sé si hacemos la ronda completa de preguntas o voy respondiendo de una. ¿Qué prefieren? Como tú prefieras, Claudia. ¿Sí? Vale, entonces vamos respondiendo de una y trato de... ¿Qué quieres? ¿Está con una tostada con frijoles? Mi amor, te voy a decir. Unos frijoles por aquí también. A ver, sobre lo primero, Carolina, ¿cierto? Sí, gracias, sí. Sí. Sobre la segunda parte de tu pregunta, yo sí veo ecos y reverberaciones que se articulan con otras experiencias similares en el resto del continente. O sea, yo creo que el Ni Una Menos es tal vez el más claro, que pasa de ser, hasta donde yo he podido rastrear, la expresión está, digamos, está concebida en el marco de los asesinatos de mujeres en Juárez, y luego eso, que es a mediados de los 90, ¿no? Segunda mitad de los 90, y eso pre-redes sociales, pre-masificación de los teléfonos inteligentes, etcétera. Y eso, como podemos ver hoy día, es también un hashtag, como un emblema, ¿no? que recorre y que activa colectivamente a las comunidades de base, pero también de carácter regional, digamos, cuando se reiteran y se siguen reiterando este tipo de agresiones, ¿no? Femicidios o desapariciones de jóvenes o de mujeres no tan jóvenes, ¿no? Entonces yo sí creo que hay, o sea, hay a nivel institucional, efectivamente hay distintas organizaciones no gubernamentales que tienen un tejido, que están, digamos, relacionadas, vinculadas formalmente, ¿no? En algunos casos porque comparten financiamientos similares, o porque el financiamiento internacional, que es muy importante en estos temas para la sobrevivencia de ciertas agendas en algunos países donde ese financiamiento sí o sí proviene del extranjero. Por lo tanto, hay combinaciones institucionales, formales, así como también hay estrategias, si se quiere, más flexibles o más fluidas, en las cuales, gracias también a cierta globalización y ciertos fenómenos transnacionales, han ido adquiriendo también abordajes o estrategias que exceden lo puro local, ¿no? Yo creo que igual sigue siendo muy interesante que, o sea, que hay una mayor, pareciera haber, y esto yo creo que es en México, en Argentina, en Perú, cuando ha habido casos de alta connotación pública, donde ha desaparecido una mujer, una joven, aparece muerta luego, se conocen las circunstancias, que fue secuestrada o que fue violada por algún conocido, por su exnovio, en fin, genera una reacción
comunitaria de base, tengo la impresión que se activa de manera mucho más automática que lo que podía ser hace unos 5 o 10 años atrás. Entonces, en ese sentido, esta marea verde en Argentina, los fenómenos de Ni Una Más que han recorrido el continente y que exceden, por cierto, lo que, digamos, los crímenes que siguen impunes en el caso de Juárez, me parece que hay un termómetro, si se quiere, o un tiempo de respuesta y de indignación, ¿no? Mucho más rápido, me parece bien, ¿no? Mucho más rápido. Sin embargo, y con esto trataré de responder la primera parte de tu pregunta, sin embargo, estas violencias siguen ejerciéndose, ¿no? Y yo creo que ahí hay un camino de exploración que nos falta todavía comprender y que pareciera ser que la reacción a esta mayor conciencia, a esta mayor solidaridad, a esta mayor visibilidad de toda la escala de violencias de género, genera una reacción reaccionaria, valga la redundancia, pareciera ser mucho más violenta y más rápidamente, una respuesta más rápida en términos de asesinato, de sanciones, digamos, sobre los cuerpos de las mujeres, precisamente por una mayor conciencia y una mayor visibilidad o colonización de los espacios públicos de la agenda feminista, ¿no? No sé si me explico. Entonces, hoy día, claro, pareciera haber una mayor sensibilidad o una mayor conciencia y consenso respecto de ciertas cuestiones que son intolerables, pero por lo mismo los sectores más reaccionarios, más conservadores, el patriarcado, el machismo más incorporado en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, suelen ser todavía más violentos y responder aparentemente en un periodo de tiempo mucho más rápido, con violencia mucho más radical. No sé si me explico. Sí, muchísimas gracias, sí. Y respecto me acuerdo que el año 2016 hubo también una movilización importante de estudiantil en Chile, y hubo un reporte al final de ese año, que si mal no recuerdo, puedo errar en algunos números, pero fue alrededor de 100 denuncias de adolescentes, estudiantes secundarias que habían sido detenidas por carabineros, por la policía, y subidas a los carros policiales, y habían sido objeto de abuso de distinta naturaleza. Entonces, eso fue recién, y en la revuelta del 2019 hubo también otras denuncias también similares, y por eso hace tanto eco, ¿no? Una performance como la de las tesis, que recoge el himno de la policía, y escenifica también muchas de las prácticas, digamos, abusivas de este Estado violador y machista, ¿no? Sí, gracias. Continuamos con Andrea. Con Andrea. Ajá. María José, no sé si hizo ya una pregunta. Sí, pero iban en ese orden, Andrea, Sandra y María José. Dale. Ok, muchas gracias. Bueno, sí me ha parecido increíble tu presentación hasta el momento, y mi pregunta va más enfocada en el tema de qué pasó con estas mujeres que fueron parte de la dictadura, ¿no? Porque a lo largo del seminario, que también hemos tenido presentaciones muy interesantes, se ha visto que muchísimas de estas mujeres después transmitirlo a sus hijas. No sé si me escuchan. Sí, te escucho, Andrea. Perdón. Entonces, sí, transmitirlo a sus hijas significa todo un problema, ¿no? Y entonces se crearon estigmas en cuanto a la participación de sus madres, sus abuelas en estos movimientos sociales. ¿Y cómo crees tú o cómo percibes que se dio esto en Chile, ¿no? O sea, si es que, por ejemplo, en otras generaciones pasaba, ¿no? Esta plática de, ok, esto sucedió en la dictadura, y hay como un mayor conocimiento, ¿no? Porque creo que sí es muy evidente, o sea, el hecho de que Chile, por ejemplo, haya sido de esos países que mantuvo la constitución de la dictadura hasta este momento que se constituyó, pues me parece que es muy interesante, ¿no? O sea, todos estos debates, y también, como han mencionado mis demás compañeras, el hecho de ver, ¿no? O sea, cómo la violencia policial es un constante, ¿no? O sea,
yo tuve la oportunidad de estar en Chile y de platicar con algunas mujeres y ellas, me parecía que algunas tenían como un respeto grande hacia la autoridad del policía, ¿no? O sea, a diferencia, yo lo pensaba en el caso de mexicano, en que para nosotras las mexicanas es como difícil mantener respeto hacia la autoridad policial, y yo percibía que en muchas compañeras chilenas no pasaba eso, que existía un cierto respeto a la autoridad policial, pero creo que eso se desestabilizó totalmente a raíz de, pues, de todo lo que pasó en 2019, ¿no? O sea, la represión, la violencia tan fuerte, como la presencia tan constante y tan simbólica del ejército en las calles y demás, sí, me pareció sorprendente. Vale, gracias, Andrea. Hay algunos, o sea, hay comentarios también que van en paralelo en el chat, así que para que también puedan seguir ahí otros comentarios que agregan a lo que yo pueda decir. Eso por una parte. Y luego, tratando de responder a tu pregunta, yo creo que es posible comprenderlo desde dos fenómenos más amplios. Uno que tiene que ver específicamente con el feminismo, con las feministas, con los movimientos feministas, con las organizaciones también que promovieron una agenda feminista hacia fines de los 80 para, digamos, para esta democracia que se reconquistaría en los 90. Y otra que tiene que ver más bien como con el clima político y la cultura política, que es un poco más amplio que la sola agenda feminista, ¿no? Entonces, en el primer caso, me parece a mí, se relaciona con que, y eso está escrito, y quienes tanto fueron protagonistas de eso, como también desde la academia se ha escrito sobre eso, lo que ocurrió, una de las cosas que ocurrió, es que al constituirse una institucionalidad destinada, orientada a desarrollar políticas específicas para las mujeres, no necesariamente feministas, pero se crea un Consejo Nacional, un Servicio Nacional de la Mujer, y por lo tanto se crea una institucionalidad que requiere profesionales, ¿no? Gente preparada, muchas mujeres que fueron parte de las organizaciones, ya sea de base o más de carácter profesional y política, desde el activismo feminista durante los 80, pasan a ocupar y copar esos cargos y esa institucionalidad destinada a diseñar políticas para las mujeres. Y con eso, evidentemente, se vacía buena parte del tejido, ¿cierto?, de activismo feminista, y por lo tanto esa transmisión que mencionas, Andrea, se ve de alguna manera institucionalizada y gubernamentalizada, por una parte, y se vuelve una agenda muy sectorial, y sectorial además secundaria en el gran, y con esto voy a la segunda parte de mi respuesta, una agenda sectorial muy subordinada a cuáles eran los grandes objetivos de sus primeros años de la dictadura, que no incluían los derechos de las mujeres, digamos, en términos más progresistas, ¿no? Por distintas razones de carácter local, una enorme influencia de la Iglesia Católica, que se descascara finalmente a inicios de la década del 2000, con ya una consolidación y una masificación de las denuncias por abusos sexuales. Ahí es cuando pierde definitivamente su peso político. Antes de eso, influía mucho en el debate público, una prensa muy conservadora. Entonces hay un debate público muy constreñido sobre esta memoria feminista de resistencia durante la dictadura, y además muy subordinada a esta agenda más política tradicional, masculina, blanca, citadina, ¿no? Que conspira con esta constitución y transmisión de una vocería, de unas memorias sobre este feminismo, ¿no? No sé si eso explica o responde en parte tu pregunta. Sí, muchas gracias. Y sobre el rol y el temor a la policía, o el respeto a la policía, sí, yo coincidiría ahí lo que dice María José, creo, en el chat, que es más bien terror que respeto, aun cuando institucionalmente la policía durante muchos años era reconocida en encuestas de opinión pública como una de las instituciones más
reconocidas y valoradas y respetadas por los encuestados. Eso se cae y se descascara y se agrieta muy recientemente, entre otras razones por la acción de la policía en abordar situaciones como la violencia de las mujeres. Muchas gracias. Vale, gracias. Mirna comparte el caso de Atenco, por si alguien no lo conocía. Vilma, hace una... No sé quién sigue en las preguntas. Perdón, hay que mover. Sandra Villanueva, por favor. Perdón. Hola, Claudia. Yo te quiero hacer un comentario breve y a partir de eso hacer una consulta. Yo vivo en Chile y a partir del relato que tú nos compartes, de tu conocimiento, para mí es distinto observar, por ejemplo, este video, este documental de Estadio Nacional hoy día, que haberlo observado hace 5 años atrás. Me provoca otras emociones, conecto con otra rabia, ¿verdad? Conecto con otra memoria, porque la dictadura y con ese discurso que vivimos por, no sé, 30 años en que nos dijeron, no sé, a partir del discurso cinematográfico, ¿verdad? De las canciones, que el nunca más en Chile era una realidad, o era un anhelo al menos, y que hoy día en una democracia, en un gobierno democráticamente elegido, se violan los derechos humanos. El análisis, yo me imagino que cambia. Al menos yo como participante de esa realidad lo vivo de manera distinta. Entonces mi pregunta es en términos metodológicos, pero también más profundos, también desde tu mirada, tu perspectiva, ¿cómo actualizas el análisis de estas memorias de violación de derechos humanos de la dictadura, ¿verdad? Sabiendo que hoy día esta violación acontece, sucede y de una manera brutal. Entonces, consultarte desde tu mirada, ¿cuáles son las controversias que puedes compartir cuando, por ejemplo, tenemos el caso de Fabiola Campillay, si tú quieres lo puedes señalar como modo de ejemplo? Eso. Sí, desde el regreso a la democracia en adelante, distintas organizaciones, distintos activistas, distintos académicos y académicas especializados en distintas áreas de derechos humanos, han visibilizado y denunciado cuáles son las continuas violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, de las personas, digamos, de la diversidad sexual, en el caso de las mujeres, en el caso de las personas privadas de libertad, en el caso de niños, niñas y adolescentes. Ahora, lo que yo creo que ha cambiado medianamente, que no significa que eso haya cambiado lo fáctico, ¿no? Es decir, las experiencias de los ciudadanos y ciudadanas que ven vulnerado su integridad física, psicológica, mental, eso sigue ocurriendo. Lo que sí ha cambiado es que eso primero ha dejado de ser solo marginal, es decir, ha dejado de ser solo un discurso en los bordes que no consigue incidir en otros espacios, en otros lugares de visibilización, de apropiación y de reconocimiento. Y por lo tanto, hoy día esa resignificación del pasado evidentemente permite que nosotros podamos ver ese continuum, que esa continuidad de restricciones, de vulneraciones o de prácticas que han sido denunciadas, como el que mencionaba sobre Fabiola Campillay, que fue una mujer, que era una obrera, que se levantó temprano madrugada de su casa para ir a trabajar en una fábrica en las afueras de la capital, y cerca de su barrio había una manifestación que fue duramente reprimida por la policía, y tan duramente reprimida que una de los implementos utilizados la impactó y ella perdió sus 2 ojos. Por lo tanto, esa visibilización de cómo es que la policía sigue actuando hoy día y que no ha cambiado en la práctica las atribuciones que tiene, la falta de control de la que no tiene, ¿no? No es que no ha cambiado. Hoy día hay más gente que reconoce finalmente eso, ¿no? Y no son solo los estudiantes, no son solo
los trabajadores en el 1 de mayo, ¿no? Sino que hay una diversidad de actores con más o menor incidencia en el debate público que le han reconocido, ¿cierto?, esta continuidad de prácticas abusivas por parte, en este caso, de la policía, pero no solo. No sé si eso responde tu pregunta. ¿Aló? Sí, sí, súper, ¿Sí? gracias. ¿Ana? Y la Sí. otra parte tenía que ver más bien con la reflexión sobre esta producción más cultural, si se quiere, ¿o? Claro, es como desde tu mirada, no sé, ¿sabes qué? Apunto también a tus emociones, como cómo te conectas tú con esta historia, con esta memoria que hoy día se actualiza, porque siento que es muy distinto hablar de la violación de los derechos humanos en dictadura cuando esa dictadura pasaba hace 40 años atrás, ¿verdad? Cuando esos mismos hechos hoy día se viven, se encarnan nuevamente en cuerpo, en nombre. Entonces, ¿cómo lo vives tú desde la investigación, desde la interpretación? Sí, mira, en términos de la emocionalidad, cuando fue la performance de las tesis, vi 150 millones de veces todos los videos que pude encontrar de dónde lo habían hecho, cómo se había hecho, etcétera, etcétera. Porque eso genera efectivamente una emotividad que es bien difícil de obviar. Luego, desde mi perspectiva, desde mi trayectoria en particular, es bien difícil separar porque he estado vinculada a, primero reporteando casos como estos, luego desde la perspectiva más de la academia y de la enseñanza, en general muy cerca de temáticas de sobrevivientes de dictadura, mujeres y hombres también, ¿no? Entonces, esa sensibilidad es como cuando esto todavía no era muy sexy, si se quiere, de alguna manera, ¿no? O sea, el aborto desde hace, no sé, mucho rato, ya desde fines de los 90, estaba vinculada con esas temáticas, con ese activismo. Entonces, la sensibilidad está como un poco más larga, como de mayor largo plazo, y la emoción que genera hoy día es que esto está permeando otras generaciones, con un discurso incluso mucho más radical que el que puede tener una, ¿no? O que el que puede tener mi generación. Y cierta emocionalidad que también genera, y con esto voy a dar dos ejemplos, uno personal y uno más académico, si se quiere. Yo tengo hijos que tienen 10 y 15 años, y sus conversaciones y sus como obviedades, es como, o sea, obvio que las personas del mismo sexo se tienen que casar. O sea, recién la semana pasada se anunció la aceleración de un proyecto en esa línea, y mi hija de 10 años me decía, ¿pero cómo? Me decía, ¿no se pueden casar? No, decía, no se pueden casar. Y así, como que miraba, y yo no tenía cómo responderle, porque para ella era muy raro que eso no fuese posible. Y en el caso de mi hijo de 15, sus compañeros y compañeras con muchas tensiones, no es sencillo, no es que esté construido una sola discursividad, pero algunas de sus compañeras, por ejemplo, ejercieron la performance de las tesis frente a la escuela, hubo mucha discusión sobre denunciar, no denunciar, o sea, está ahí en esa generación de manera bien importante, que no era algo que estuviera en la mía. Y luego, en términos más académicos, quisiera citar el trabajo de dos colegas, Lorena Antesana y Cristian Cabalín, que han trabajado con la producción audiovisual de ficción, de series de televisión, que han retratado o reconstruido la historia de la dictadura y las violaciones de los derechos humanos en dictadura, con audiencias, ¿no? Y ahí sí hay una distinción generacional, creo que se emparenta un poco con lo que mencionaba Sandra, en que las generaciones que fueron, digamos, que les tocó vivir la dictadura, el golpe, la dictadura, con mayor o menor impacto en sus vidas cotidianas, su filtro para abordar esas series, ¿no? Series que abordan violación, digamos, explícitamente violación a los derechos humanos, es mucho más, si se quiere, conservadora y tendiente a contextualizar, ¿no? A tratar de ponerle más distancia, más paño frío, que las generaciones que vendrían a ser los nietos de esa generación, ¿no? Que abordan series de televisión que
que visibilizan y representan la violación a los derechos humanos de manera mucho más abierta, ¿no? Bueno, pero esto pasó y hay que discutirlo, y yo no me había enterado, ni siquiera por la escuela. Entonces hay una apertura de mirada que es distinta en términos de generación. No sé si eso contribuye a responder a tu pregunta o ampliar un poco la perspectiva más bien desde tanto académica como desde la emocionalidad. Sí, te pasaste, gracias. Vale. Sí, ¿quién más? Había otra pregunta de María José, que lo puso aquí en el chat que quería hacer una pregunta. No sé si puedes hablar, María José. Sí, gracias, aquí estoy. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias, Claudia, por poner todos estos temas sobre la mesa. La verdad es que da para conversar muchas cosas. Pero mi pregunta, mira, en el documental había una señora que mencionaba que, por ejemplo, había mujeres de las poblaciones que eran discriminadas por su ropa, por no tener que comer, etcétera. Y bueno, yo pensaba en todas estas mujeres indígenas también que vivieron la violencia de la dictadura y que experimentaron todo este horror también siendo mujeres, o no solo siendo mujeres, sino que también siendo pobres y siendo indígenas. Esto mismo que ustedes también mencionaban hace poco de cómo se han vivido las violaciones a los derechos humanos en la revuelta popular de Chile. Por ejemplo, para el pueblo mapuche esto se veía desde mucho antes. Es una violencia sistemática la que se está viviendo en territorio mapuche, y por poner un ejemplo solamente, en la democracia, por ejemplo, la primera desaparición forzada fue de un mapuche. Y también hubo una mutilación ocular a una mujer estudiante mapuche que se dio antes de la revuelta. Entonces también veíamos mucho que en la revuelta la gente chilena le pedía perdón al pueblo mapuche, o también les decían que ahora sí les creían, porque efectivamente fueron víctimas, entre comillas, de muchos montajes y de violación a los derechos humanos. Entonces, bueno, poniendo eso sobre la mesa, yo trabajo con mujeres mapuche que son familiares de detenidos desaparecidos, que evidentemente hasta el día de hoy no han encontrado a sus familiares y tampoco han encontrado justicia. Pero me doy cuenta con estos casos, con estas mujeres, que a diferencia de otras mujeres chilenas o de otras mujeres de otros territorios, por ejemplo más urbanos, estas mujeres no están tan articuladas como nosotras pensaríamos. Al contrario, son mujeres que se quedaron en una profunda soledad, que incluso en su propia comunidad les dieron espalda, y por muchos factores que obviamente me alargaría mucho diciendo cuáles son esos factores, en el fondo ellas se fueron desarticulando, políticamente hablando. Entonces mi pregunta va hacia ese tipo de mujeres, porque hablamos mucho de las mujeres que tienen un rol activo, político, que se apropian de los espacios públicos, que están articuladas, ¿cierto?, que se organizan, pero ¿cómo entender la resistencia en estas otras mujeres que a lo mejor no han tenido las mismas trayectorias que otras, o que son más visibles que otras? No sé si tú has reflexionado sobre esto, si te has encontrado, por ejemplo, con casos de mujeres que viven la resistencia de otra manera, y en ese sentido, ¿cómo la has vivido tú, cómo la has pensado para estos casos? Sí, gracias, María José. Yo aquí es probable que tú sepas más que yo, porque mi sesgo es muy urbano, metropolitano y educado. Entonces mi acceso al conocimiento, las prácticas y los mecanismos de resistencia que puede haber en otro tipo de organizaciones más de base están dadas, digamos, por fuentes secundarias, si se quiere, y en ese caso yo creo que tú debes tener mucho mejor, debes estar mucho más armada para dar cuenta de eso. Ahora, desde el trabajo que otros han hecho, es posible afirmar que efectivamente hay muchas maneras de articularse o de organizarse, y que en general en Chile esa representación política, esa participación política, tiene un sesgo importante también de clase, no solo de género, sino que también de clase y de locación, ¿no? de geográfica y de raza.
Y de ahí entonces hay una menor visibilidad, porque no es que no existan, es que desde el centro metropolitano citadino miramos y vemos de mucho menos esas experiencias, ¿no? En un país que está súper centralizado en términos de su agenda política, de su agenda, bueno, ni qué decir, mediática, ¿no? Pues hay una representación de un Chile mucho más diverso que de la que somos totalmente deudores. Entonces no tengo tantas respuestas. O sea, sí hay gente que trabaja esas políticas feministas de base, que me parece, diría yo, que a partir de las agendas medioambientales, territoriales y ecofeministas, tienen una potencia muy importante en los últimos, desde los 2010 en adelante, y que si uno mira el conjunto, efectivamente uno puede decir de que hay activismo y hay liderazgo ejercidos por mujeres, por ejemplo, en la demanda por un derecho a acceso al agua, que es un problema serio en vastos sectores del país, y que es coincidente también con el resto de la experiencia en América Latina, donde los liderazgos de mujeres en los territorios que tienen una raigambre tanto étnica o racial como medioambientalista, de hecho son algunos de los blancos más, digamos, comillas, preferidos para ser atacadas, amenazadas o incluso asesinadas en el continente. Entonces, tengo la impresión de que es algo que estamos mirando menos y visibilizando menos, pero que si uno mira con atención, en el caso chileno, en los últimos 10 o 15 años, uno puede identificar que los liderazgos de mujeres en los territorios tendientes a discutir y poner en el tablero, ¿cierto?, las demandas por un medio ambiente limpio, las demandas por una salud debido precisamente a la contaminación, debido a la intervención de las industrias extractivas, debido porque no hay acceso ni derecho, ¿cierto?, a recursos básicos como el agua, uno puede identificar que hay muchos liderazgos que son femeninos, ¿no? Que son mujeres, no necesariamente feministas, pero sí que son mujeres que a la luz y al calor, ¿cierto?, de la necesidad, porque les tocó la puerta, digamos, el conflicto, han visto remecía digamos, el lugar desde donde se estaban moviendo, o los discursos a los cuales estaban, digamos, echando mano. No sé si eso responde mucho a tu pregunta, María José. Es que lo que pasa es que yo más que pensarlo en mujeres que se están organizando en territorios indígenas, pensaba en la resistencia que se genera en otros espacios, probablemente que no son públicos. Que pasa mucho, en México también pasa muchísimo en zonas que son más rurales y con mujeres indígenas que han vivido o que siguen viviendo violación a los derechos humanos, y que quizás desde afuera se ve como que no están organizándose o que no están articulándose, pero llevan una batalla interna o digamos más privada desde hace mucho tiempo, y probablemente ahí también hay que empezar a mirar ese tipo de resistencia. Porque también tenemos una mirada hegemónica de cómo entender la resistencia un poco, pensándola siempre en el espacio público. Sí, pero estoy de acuerdo. Por poner un ejemplo, no sé, para una mujer mapuche perder a su marido y a 3 hijos y que los 4 estén desaparecidos, significa que de un día para otro tenga que ser jefa de hogar, por ejemplo. Y eso en una comunidad indígena es algo súper fuerte, que en el fondo está como desequilibrando un poco los patrones de género. O sea, es un ejemplo, pero así también pasa mucho en muchos casos y en muchos territorios, de que la resistencia se pueda vivir, o que nosotras también tengamos que empezar a mirar la resistencia de otra forma. Sí, de manera mucho más cotidiana. Sí, yo creo que algo de eso está en relación, digamos, al periodo de la dictadura, en el texto de Giner, ¿no?, que estaba como lectura,
las múltiples formas de sobrevivencia y de resistencia. Y estaba pensando, Victoria, estaba pensando también en otros fenómenos que también son comunes con sus bemoles y con sus propios colores y sabores para el resto de los países de la región, que es la migración del campo a la ciudad, donde en algunos de esos casos las mujeres desarrollan estrategias de sobrevivencia como las que estás mencionando tú, María José, ¿no? Que no es necesariamente la incidencia en la agenda así súper, hiper determinante, pero que genera, por ejemplo, otras formas de hacer familia, ¿no? Con la vecina, con los hijos del vecino, que van haciéndose cargo de hijos ajenos, que no terminan siendo propios, ¿no? Que recorren distintas estrategias de sobrevivencia en términos laborales, por ejemplo, y tal vez mujeres populares de ciudad, el ejercicio de la prostitución es una de las tantas salidas como otras, ¿no? Como puede ser el de bailarina, como puede ser el de la bandera, ¿no? Que digamos, estos perfiles importantes en el momento, digamos, de la migración campo-ciudad, sobre todo en la década de los 60. Entonces, estoy de acuerdo contigo que, así como en los espacios, digamos, de pueblos originarios, los tipos de resistencia o de sobrevivencia también son distintos o diversos y múltiples. Hay que mirar también con esos lentes de diversidad el resto de también los otros colectivos, si se quiere.